Bueno, ahora vamos a hacer objeto más. Eh, bueno, nos pide que abramos la carpeta example, que hagamos un nuevo script que se llame mathjs, que lo vinculemos, lo de siempre, pues, ¿no? Y nos dice que hagamos una función que se llame palíndrome que pruebe los siguientes métodos. Bueno, acá hice una función. Al principio no lo entendí bien y bueno, al final tampoco, pero supongo que quería, porque al final nos dice agrega las impresiones que quieras convenientes para observar los resultados. Bueno, para eso utilicé un console log para todos y porque lo ideal sería ver su comportamiento, ¿no? Eh, más, cada uno de estos pues tiene un comportamiento diferente, como su nombre hace referencia, pues son funciones que ya vienen predeterminadas, o sea, no son necesarias nosotros hacerlas, sino que ya están dentro de JavaScript. Y pues lo que hacen es lo siguiente, ¿no? MathABS, la función mathABS, ¿qué es lo que hace? Te devuelve un valor absoluto sin signo. Por ejemplo, aquí he puesto -5, entonces me devolvería 5, ¿no? Me lo devuelve sin signo, o sea, un valor absoluto. Eh, Tail, redondea hacia arriba, 5. Floor, redondea hacia abajo, ahí está 4, 4.5 igual de 5. Este simplemente redondea, está a 7. Este de aquí te da el valor más grande, o sea, de estos de aquí me tendría que dar 30, ahí está, me da 30. Este de aquí devuelve el valor más pequeño, me tendría que dar 10. Y este último de acá, bueno, hace referencia a random, ¿no? Me dice que me dé un número random y entonces me da un número decimal aleatorio, número random, entre 0 y 1. Y ahí está. ¿Ok? Esto más que aprendérselo, se podría decir que tienen que saber que existe por si algún día lo necesitan. Entonces, pues ahí están, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a comenzar actividad complementaria creando la calculadora. Antes de que vean el video, les recomiendo que si no lo han hecho, pues traten de hacerlo por media hora, una hora. Ya si no les sale o no entienden cómo hacerlo, pues ya recurran al video o a la explicación de aquí, pues, ¿no? Que han puesto el solucionario. Esto sí, vean el video para más o menos ver qué quieren, porque al principio yo cuando leí lo que nos piden, pues no entendía en dónde quería que lo hagamos, o sea, si lo hagamos en consola, o qué. Y bueno, acá nos pide que pues lo hagamos con alertas y con prompts, ¿no? Y bueno, un poquito de teoría antes de empezar. Yo cuando lo hice, o sea, antes de ver la solución escenario, yo lo hice y yo pensé que teníamos que hacerlo con métodos estáticos, pero en la solución lo hacen con los métodos normales. La diferencia es que los métodos estáticos pueden ser llamados directamente desde la clase, o sea, sin crear una instancia. Y se crean así. Ponen en la clase y ponen, para que sea un método estático, ponen static. En este caso, por ejemplo, suma, le estoy diciendo que es el método estático suma que me retorne a más b. ¿Ok? O sea, estos de aquí, estos métodos, yo sí los puedo llamar directamente. No es necesario crear una instancia. Recuerden que una instancia es cuando nosotros, se puede decir que colocamos en una variable una instancia, valga la redundancia, de una clase. Como aquí, pues, ¿no? Acá estoy creando una instancia calculadora de la clase calculadora. ¿Para qué? Para poder usar para poder usar los métodos que tienen adentro, pues, ¿no? En cambio, por ejemplo, aquí voy a separar un poquito. Aquí utilicé los métodos estáticos. ¿Y cuál es la diferencia con los métodos que no son estáticos? Pues estos de aquí, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, yo estoy llamando de frente, estoy llamando a la clase calculadora. ¿Ven? Miren, acá yo estoy llamando de frente a la clase calculadora y le estoy diciendo, bueno, acá estoy diciendo que resultado va a ser igual, estoy llamando a la calculadora, al método estático suma y le estoy dando los dos argumentos, pues, ¿no? Recuerden que aquí cuando nosotros ya ponemos los números, ya son argumentos, ya no son parámetros. Por eso he puesto argumento acá. ¿Y cómo funcionaría mi función? Bueno, estoy diciendo que mi función, eso tendré que explicar un poquito más. Ahorita regreso, pero por mientras, lo que he hecho es el básico. He hecho los métodos. Yo he hecho solo con estos 5, suma, resta, multiplicación, división y potencia.
Y no lo vi necesario hacer nada más, la verdad. Lo ideal era, se podría decir que hacer la lógica, o sea, con que hagas solo dos y hagas dos aquí, o sea, era normal. Yo pienso que para el ejercicio era para eso, ¿no? Para tomar lógica. Función, cuando pidió hacer una función, tampoco entendí la verdad para qué quería la función, así que yo lo hice primero, lo hice sin una función, o sea, sin meter todo eso dentro de una función. Después me fui al solucionario y entendí para qué era la función, pues, ¿no? La función es más, simplemente era para llamarla. Por ejemplo, acá yo la llamo, y entonces para eso, pues, ¿no? Aunque aquí en el solucionario de frente le llama, o sea, lo pone aquí al final, pone start calculadora, lo llama al final. Yo no lo vi, yo lo vi mejor ponerlo aquí, pues, ¿no? Aquí me lanza una alerta, me dice que sí, quiero llamar a la calculadora que ponga esto en la consola, ¿no? Yo pongo esto en la consola y recién me lanza la calculadora. Bueno, como les decía, primero voy a trabajar con los métodos que son estáticos, o sea, para eso no hace falta de aquí, esta línea de aquí, lo voy a comentar para que vean que no hace falta. Y entonces, ¿yo qué hice? Pues hice primero un prompt, lo almacené en una variable que me pide qué deseas hacer. Pues no, suma, resta, multiplicar, dividir o que haga potencia. Y aquí utilicé los if y else if, ¿ok? ¿Por qué? O cuál sería la lógica, pues acá le diría que si operación es estrictamente igual a sumar o operación es estrictamente igual a sumar pero con el primero en mayúscula, que me haga esto, pues, ¿no? ¿Por qué puse estrictamente igual? Porque si tú le pones igual, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cuántos caracteres tiene este de aquí? Tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 caracteres. Y entonces, y si yo le pongo igual acá, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque creo que no sería igual. La cosa es que cuando nosotros ponemos estrictamente igual, es que sí o sí tiene que ser igual. O sea, tiene que decir sí o sí así o sí así. Tiene que ser de igual valor y de igual, lo siento, perdí la concentración. Me di cuenta que estábamos en clase y no había apagado mi cámara. Estaba como que hablando solo. Disculpen. Bueno, estábamos en que tenía que ser estrictamente igual, ¿ok? Y por eso he puesto 2, pues, ¿no? Quizás alguien lo pone con mayúscula o yo mismo me equivocaba al poner en mayúscula. Y ustedes saben que esta expresión, o bueno, más que nada esto significa que sí o sí uno de los dos tiene que ser true. O sea, si este es true, pasa. O si no, este también puede ser true y también pasa, pues, ¿no? Y lo mismo he puesto con resta, lo mismo con multiplicar, siempre solo haciendo que el primero sea mayúscula, ¿no? Nada más. Entonces, imaginemos que yo pongo sumar. Acá voy a poner yo sumar, así voy a probar con mayúscula, sumar, y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Se podría decir que ¿qué hace esto? Pues hace que me crea argumento 1, una variable con argumento 1, que me pregunta primer número y lo almacena como número. O sea, yo pongo primer número, lo almacena como número. Ahora que ya lo almacenó, pasa al segundo. ¿Qué hace? Que me pide el segundo número. Yo pongo 2 otra vez. Y luego, ¿qué hace? Pues hace una nueva variable, resultado. Y ahora lo que les decía, los métodos estáticos pueden ser llamados directamente a la clase. Aquí yo estoy llamando directamente a la clase. ¿Cómo sabemos que es una clase? Porque el primero es mayúscula, pues, ¿no? Sí, y esto no se puede hacer con los métodos que no son estáticos. Ahorita vamos a ver. Entonces, como les decía, como este es un método estático, entonces yo lo puedo llamar directamente a la clase. Y puedo llamar directamente a su método. Entonces acá estoy llamando directamente a la clase calculadora y estoy diciendo que tome el método suma. Y pues le estoy dando mis dos argumentos, pues, ¿no? Les doy el argumento 1 y el argumento 2. Que estos de aquí, estoy tomándolos y pues esto ya sabemos que lo va a retornar a más b, pues, ¿no? Entonces retorna a más b
y lo pone aquí. Entonces 2 y 2 serían 2 más 2, pues sería 4, lo almacena aquí y ahora me da una alerta donde es 4, pues no, y ahí está, 4. Lo doy a aceptar y ya está. Para llamar a la calculadora, de nuevo tendría que poner Start calculadora. Pero pues, traté de mejorarlo, pero la verdad estoy un poco atrasado, entonces mejor lo dejé ahí nomás. Lo mismo con restar, es la misma lógica. Ya saben que nosotros tenemos que poner else if para hacer una nueva expresión. Discúlpeme si no es una expresión, creo que sí es una expresión. No. Me perdí un poco, disculpen. Bueno, esta expresión, pues, ¿no? Dios mío, me perdí. Creo que les está explicando sobre los métodos. Y sí, ya les expliqué esta parte. Y bueno, decía que ya, para usar else if, o usamos else if para declarar una nueva expresión, pues, ¿no? Y el último, nuestro else, para que si no resulta nada de esto verdadero, pues se argumente el de aquí, pues, ¿no? ¿Por qué el de aquí? Porque si yo pongo Start calculadora y pongo algo que no es, ¿qué pasa? Me dice, pues esto, pues, ¿no? Como nada de esto fue verdadero, entonces me dice inválido recargar la página. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar cómo lo hizo, o bueno, cómo lo hicieron en la solución. No utilizaron métodos estáticos y ahí sí utilizaron, o digamos que tuvieron que crear una instancia. ¿Por qué? Porque cuando no es un método estático, te tiene que crear una instancia para nosotros poder llamarlo. ¿Por qué? Porque si yo aquí, por ejemplo, voy a poner calculadora, aquí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando a la clase calculadora y estoy llamando ahora al método. Te podría decir que estoy haciendo eso, ¿ves, no? ¿A dónde estoy? Estoy aquí. Pero si yo le doy control S, voy a probarlo. Miren, yo pongo multiplicar. ¿Qué pasa? Me dice primer número, segundo número, llega hasta ahí y aquí se corta. ¿Por qué? Me dice ahí está, en el número 49, aquí está el error. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy tratando de llamar a la clase calculadora, al método multiplicar, cuando no es un método estático. Y si no es un método estático, acá yo voy a poner static, y si no es un método estático, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque para que tú utilices un método, tienes que crear una instancia. Ahorita que yo ya lo puse estático, ahora sí me va a funcionar. Multiplicar 2, ahí está. ¿Por qué? Porque ya lo volví un método estático. Pero si quisiera que no fuera un método estático, simplemente ahora descomento esto y ahorita que estoy haciendo, pues estoy creando una instancia. Ya saben que una instancia es una creación de un objeto con la clase, pues que con la clase que estamos llamando, pues, ¿no? Entonces acá estoy creando, dentro de la función, estoy creando calculadora y va a ser una nueva instancia de calculadora. Y ahora sí va a funcionar. Por ejemplo, aquí yo le quito la C mayúscula, ahora ya no es la clase, sino es la instancia calculadora. Y ahora sí me tendría que funcionar. Bueno, acá le voy a quitar azul. Static. Ya está. Me dice que para poner en marcha, escriba eso. Pongo multiplicar. Me dice primer número, segundo número y ya está. Ahora sí funcionó. Me dio 4. Bueno, lo demás ya creo que es redundante. Pues dividir lo mismo, simplemente que con los parámetros cambiados. Con los parámetros, digo, con el de acá cambiado. Que me pongan dividir o que me pongan dividir. Y acá pues que me pongan potencia y potencia. También algo más que hice es que, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí utilizamos los métodos math que pues ya están, que ya son parte de JavaScript y que no es necesario, pues nosotros crearlos de nuevo, ¿no? Y acá me estoy valiendo de esos métodos. Nada más, esto es lo de un momento, lo que tocamos al principio, pues, ¿no? Hay bastantes métodos math y bueno, nada, eso. Espero haberles ayudado. Y nada, chao, nos vemos en el próximo video.